Yo estudié comunicación, pero paralelamente siempre hacía música. Vengo de la composición musical para teatro. Ya hace más de 20 años que empecé con eso. Después de eso, bueno, empecé a abrir hacia la composición más transdisciplinar. Pero fundamentalmente mi formación artística es autodidacta. El cruce entre la composición musical y sonora y los otros elementos que uso ahora en mis obras, que son el video, el texto, la voz, inclusive a veces el cuerpo cuando es más performático, se fue como abriendo de forma bastante natural y sospecho que tiene que ver con mi formación autodidacta y que de alguna manera te pone en un lugar en donde no sos profundamente específico en ninguna de las disciplinas que tocas, pero sí por ahí la curiosidad y los intereses de exploración y de las preguntas poéticas que uno se hace te van llevando a empezar a incorporar otros materiales a tus composiciones y a tus obras. Entonces creo que fue como un proceso bastante natural. Yo empecé solo haciendo música y se fue abriendo esto con la incorporación de un poco de video, con la incorporación de textos y al principio de forma un poco torpe, sospecho, y después como dándome cuenta de que eran elementos que también son parte de la composición y que había que atenderlos de la misma forma que había que atender la música, que no era un complemento ninguno del otro. Y ahora creo que estoy en un momento en el que me considero que puedo narrar bien o desarrollar una composición con todos esos elementos en el mismo plano de importancia. Entonces, los silencios, las respiraciones, los ritmos de las obras no están compuestos solo de lo sonoro con las otras cosas como accesorios, sino que todas esas cosas, inclusive lo físico y el espacio y la disposición escénica o lo que sea que la obra que requiera, están como elementos compositivos para mí, o sea, funcionan como elementos compositivos. How does life exist? Recuerdo muy bien dos cosas que no sé si que sí que me inspiraron, no sé si me formaron, pero seguro que me formaron y me afectaron un montón, pero que fueron como, una particularmente que fue como bisagra, que fue como muy clave, que en el 2015 el Colón Contemporáneo trajo una obra de Heiner Goebbels y que se llamaba Stifter Dinge, que era una obra que se hizo en el escenario principal del Colón, donde el público también estaba dentro del escenario, como de forma longitudinal, mirando, y la obra era toda una máquina, un aparato sin intervención de ningún actor humano. Solo aparecían 3 técnicos del Colón para sacar unas mangueras de unas piletas en un momento, pero como al servicio de esa máquina obra que estaba funcionando ahí. Y era una obra que tenía una composición musical muy clara, una composición de movimiento robótico, porque había pianos, había pantallas que se encendían. Para mí fue un momento de una belleza extrañísima. No sabía qué me estaba pasando mientras la veía. Y me fui muy conmovido y me llevó mucho tiempo después entender que esa era una forma posible de trabajar. Porque además después Goebbels dio una charla en ese entonces que tituló El teatro de la ausencia, que tenía que ver con esto, ¿no? con la sustracción del cuerpo y el sentido que aparecía a partir de lo que no estaba en la escena. Y por otro lado tengo un tercer amor grande que es la canción, que si la obra lo admite trato de que exista una o 2 canciones al menos en la obra. La forma que puede estar un poco extrañada, pero me parece una de las formas de arte más elevadas y más bellas. Acelera el tren, ves los milenios pasar y el atardecer es un paisaje artificial.
El proceso es totalmente mío, la música, el diseño sonoro, las imágenes, los textos, pero tomo mucho, en cuanto a los textos, tomo mucho de cosas que leo, de poemas, y voy como armando un copy-paste, como un patchwork de un montón de estímulos relacionados con el tema que estoy investigando para la obra. En general, el proceso de una obra no me aparece como de forma muy lineal, pero sí siempre me doy cuenta que parte de una inquietud muy profunda que tengo sobre algo que me inquieta, que me apasiona y sobre lo que me gusta leer, ver cosas, escuchar, etc. Entonces yo soy muy curioso en ese sentido y empiezo a copiar muchísimos materiales y ordeno como una carpeta, por ejemplo, de materiales que tengan que ver, para poner un ejemplo concreto, la última obra que estrené en el Borges, que se llama Asombro, es como una especie de exploración de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sería la pregunta, ¿no? Pero no es una pregunta que yo tenga que responder científicamente, pero en ese proceso investigo, hay mucho material, lectura de materiales científicos, lectura de materiales poéticos. El proceso de creación para mí son como capas, que se van como estratos que se superponen, no como un proceso lineal, y que se informan uno a otro, ¿viste? Entonces yo tengo todo mi material de investigación, todas carpetas ordenadas con cosas. De esos materiales salen los procedimientos, por ejemplo, para poner un caso muy concreto de un procedimiento, cuando estaba haciendo la investigación para una ópera que se llamó Máquinas como yo, que es como una impresora 3D que va imprimiendo un hueso en tiempo real mientras sucede la obra. Y yo investigué mucho, a la manera que pude, y charlando inclusive con científicos y todo, cómo se decodificaba el ADN. Y a partir de cómo se decodificaba el ADN en un laboratorio, que es letra por letra del genoma humano, empecé a desarrollar procedimientos sonoros para tratar el material musical que había en la obra. La voz de la cantante la tomaba y la fragmentaba letra por letra. Entonces empecé como a experimentar. Esa es una etapa muy de experimentación, de la que salen otros materiales nuevos, que no son los de la investigación primera, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer materiales sonoros, con pequeñas composiciones audiovisuales que hago y las guardo. Y después como que el último de las capas de eso es la composición. Es pensar realmente una narrativa sensible. Tiendo bastante a juzgar lo que hago desde ese lugar nada más, desde lo sensible y desde lo que considero por ahí bello. Y siento que la forma final de la composición tiene que tener algo que conmueva. Entonces ahí se ordenan todos estos materiales que emergen de las investigaciones. La tecnología como lenguaje en mi obra tiene que ver más con la inquietud que tengo yo, con las preguntas que me hago, que con la tecnología en sí. Creo que es una especie de consecuencia de la búsqueda. Y trato en ese sentido de diferenciar la tecnología del procedimiento, porque uno como trabajador del arte en una obra se puede enamorar mucho de sus procedimientos. Y yo me podría haber enamorado, por ejemplo, mirá cómo investigué que el ADN se secuencia letra por letra y fabriqué este dispositivo para procesar la voz de la cantante que hace esto. Y quizás el resultado, que es lo que vos vas a ver cuando te sentás a ver la obra, no es tan interesante. Pero si yo me enamoro del procedimiento y lo dejo, ahí es donde la tecnología, para mí, o el trabajo, mejor dicho, con la tecnología, no la tecnología, tiene como un riesgo para la composición y para la poética de las obras. Bueno, cuando trabajo con otros músicos, generalmente depende del proyecto, el rol que voy tomando. En algunos proyectos el rol es un poco más de curaduría de toda la parte que tiene que ver con el uso de la tecnología en el show.
la tecnología musical, del vivo, si hay algún backing track, si hay samplers o lo que sea, como ordenar todo ese material. Y en otros proyectos, por ejemplo, el otro que hicimos con Lucy Patané, que se llama Área Afectada, que nace a partir de un recorrido por las calles del microcentro en geolocalización. Bueno, ahí es otro el rol. Un poco hubo una conversación mucho más fluida desde el momento cero, que a partir de su idea de recorrer las calles e ir escuchando música, bueno, armar la solución técnica para que eso pueda suceder. Mi relación con la tecnología es muy cercana en tanto que la uso mucho, pero muy distante en tanto que tengo precaución de que no deje una huella en la obra, en el sentido de que los medios de producción que tenemos a mano ahora son tantos y tan democráticos, que está buenísimo que sea así, que a veces delegamos en esos medios, específicamente, o especialmente, sucede mucho con la inteligencia artificial ahora, pero a veces delegamos con las otras herramientas también, en esas herramientas, muchas decisiones que tendríamos que estar tomando nosotros. Entonces soy muy cauto con eso, trato como de escuchar mucho lo que está pasando y no fascinarme con la tecnología, porque es fascinante, a mí me fascina, pero trato de, bueno, que esa fascinación no tome un lugar que no tiene que tomar en el proceso de composición. Bueno, enseñar es una pregunta dificilísima porque es algo que todos los años trato de replantearme cómo es o qué se necesita o qué hay que hacer para abrir un espacio de formación transdisciplinar, como es por ejemplo la residencia de música expandida. Y todos los años, antes de abrirla, me pregunto si todavía puedo dialogar con eso en el contexto en el que estoy, y para no ser deshonesto con las personas que vienen a hacerlo. Y me parece que por ahora la respuesta la encuentro en que si bien hay como saberes específicos y sólidos que sí transmitimos en la residencia, que tienen que ver más con la apuesta sobre el trabajo técnico, sobre las cosas que se pueden o no hacer, la forma de trabajar es más como... sería como corrida de la convención de querer enseñar a componer o querer enseñar a componer transdisciplinarmente, y más enfocada en esto, en escuchar las propias inquietudes y tratar de detectar qué potencia poética tienen, ¿no? Y a partir de eso, bueno, después aparecen ideas de obras, y creo que es más un acompañamiento de los artistas que una enseñanza, en realidad. Y cuando aparecen las ideas, bueno, aparecen los problemas, cómo la resuelvo, cómo la pongo en escena, cómo hago que esto suceda. Y ahí sí, eso es más fácil. Es arduo, pero es más fácil, porque siempre hay una tecnología dispuesta a resolver los problemas. Pero el foco no está ahí para mí. De nuevo, por lo que te decía de la fascinación, porque cuando uno aprende tecnología se fascina con lo que pueden hacer. Y pueden hacer un montón de cosas, pero las cosas las tenemos que hacer nosotros, no ellas. Valle de los muertos en la luz sin fin, hemos olvidado todo aquello allí. No es tanto el tiempo, de hecho el tiempo no está aquí. Hemos olvidado todo aquello allí. No es tanto el tiempo, de hecho el tiempo